Los bosques de España están sufriendo un grave cáncer, un cáncer que comenzó en los años 60. Como en otros lugares de España, en León, el Frente de Juventudes ha iniciado la movilización de su sección rural para la repoblación forestal bajo el asesoramiento técnico de la Dirección General de Montes. La Falange, en su norma programática y en la acción de su juventud, recoge la imperiosa necesidad de repoblar nuestros montes. Como habéis podido ver en mi anterior vídeo, os conté cómo España ha sufrido una deforestación masiva desde la llegada de los romanos a la península. Esta deforestación fue creciendo poco a poco cada vez más hasta llegar a la época de la Guerra Civil. No fue hasta la Guerra Civil cuando se empezaron a tomar soluciones, pero algo pasó, algo crucial que dejó que nuestros bosques se quedasen completamente desamparados. La reforestación fue masiva y fue principalmente con pinos y en el norte de España con eucaliptos. Pero nunca se llegó a pasar a la segunda parte del plan que requería de eliminar esos pinos para traer otros tipos de árboles. Hoy España está completamente pinificada. Os voy a contar por qué los pinos son un problema y cómo se puede solucionar. Todos sabemos que España año tras año está creciendo mucho en masa forestal, pero esto, lejos de ser una buena noticia, la verdad es que va a ser un problema muy a futuro. Esta masa forestal está compuesta principalmente de árboles que no están facilitando a la biodiversidad poderse desarrollar correctamente. Y vamos a explicar por qué. ¿Y qué pasa con el pino? ¿Por qué el pino es tan malo? Pues bien, digamos que el pino tiene un comportamiento algo egoísta. El pino crece alto y genera una gran sombra a su alrededor. Además, muchas especies de espinos, como el Pinus pinaster, tienen hojas que son alelopáticas, es decir, que de alguna manera intoxican el suelo. Esas hojas alelopáticas impiden que muchas otras especies puedan germinar en esa zona, permitiéndole al pino no tener competencia en el ámbito hídrico y en el ámbito nutricional. Y además, lo peor no solo está ahí, sino lo que ocurre debajo del suelo. Los árboles nobles, especialmente los del género Quercus, dependen de las redes micorrízicas para sobrevivir. Estas redes son sistemas fúngicos que discurren por debajo de la tierra y sirven para intercambiar nutrientes, fósforo o agua, entre otro tipo de árboles. Sin ellos, las bellotas no germinan y mueren. ¿Y qué hace el pino? El pino evita que todas estas redes micorrízicas se desarrollen debajo del suelo, lo cual los hace incompatibles para el Quercus, pero perfectamente compatibles para el pino y otras redes de hongos que solamente funcionan con los pinos. Una vez desaparecen, el roble, la encina o el alcornoque no tienen una base sólida donde crecer y acaban exterminándose de la zona. Los sistemas que crean los pinares no son muy atractivos y sin fauna que disperse las bellotas, los quercus no son capaces de moverse y colonizar otros territorios. Son árboles muy pesados con semillas muy pesadas y necesitan que alguien las mueva. Sin dispersión y sin suelo compatible, la regeneración de bosques autóctonos es prácticamente inviable. ¿Y cuál es el resultado que tenemos? Un pinar sin vida ninguna. Y también hay un problema muy grande que estaréis pensando, y es que ¿qué pasa cuando arde? Evidentemente, los pinos generan en toda su zona de suelo forestal una masa extremadamente inflamable. Son fuegos muy rápidos que no tienen nada que ver con bosques mixtos. Estos fuegos lo que hacen es calcinar todo lo que hay en el sotobosque. Y es que hay que tener en cuenta que muchas especies de pinos dependen de las altas temperaturas e incluso del fuego para germinar. Y es que muchas piñas que caen y quedan clavadas en el suelo, con la temperatura se abren y liberan las semillas. Cuando eso pasa, el suelo queda completamente desnudo, calcinado y desaparecen todas las redes micorrízicas que hemos hablado anteriormente. En este suelo ácido, degradado, pobre en materia orgánica y sin estructura micorrízica, ya no es una zona mediterránea. Estamos hablando de otra cosa. Y ese vacío en esa tierra de nadie biológica, que no lo van a ocupar las especies que tenemos en la península, vienen a ocuparlo otras especies que llevan muchos años esperando su momento. ¿Y cuáles son estas especies? Pues son las especies invasoras, principalmente las que vienen del norte de África. Estos suelos están especialmente degradados, pero es que hay un grupo de plantas que están perfectamente adaptados para terrenos que están muy pobres, como estos terrenos nuevos que se están formando, principalmente en el sureste de la península. Estas plantas suelen ser plantas de climas áridos o de clima subtropical, pero no solamente se queda en esta parte sur, también sucede en el norte de España. Por ejemplo, la mimosa, la acacia de Albata, lleva años colonizando el norte y noroeste de la zona peninsular de España, y es que se está creciendo a un nivel impresionante. Esta especie lo que hace es que es una gran fijadora de nitrógeno, es decir, que elimina las condiciones para que otras plantas puedan crecer y solamente quede ella en la competencia.
lo cual está generando un gran problema en zonas degradadas. Esta planta está incluida en la lista de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo por la UICN. Otra especie como el ailanto, el Ailanthus altissima, tiene la capacidad de crecer en suelos muy degradados, llegando incluso a desarrollarse por debajo del asfalto. Y es que además tiene raíces alelopáticas que, como el pino, impide que crezcan otras especies. Incluso otras especies, como el Carpobrotus, la uña de gato, cubre las dunas costeras sin permitir la regeneración de la vegetación autóctona. Y no es casualidad, y es que el cambio climático está desplazando las zonas climáticas hacia el norte a una velocidad sin precedentes. Estamos hablando de que el clima del norte de África ahora es muy parecido al del sur de España, y es que el del sur de España se está empezando a parecer al del Sahel. Con ello están trayendo plantas invasoras, y es que estas plantas no estarían aquí si los terrenos que tenemos no les estuviesen ofreciendo cobijo y un lugar donde desarrollarse. ¿Y cuál es el resultado? Pues un bucle que se repite. Plantas invasoras que llegan, un suelo que se degrada, un suelo que tampoco permite la regeneración del bosque autóctono y a la larga, el bosque autóctono desaparece. ¿Y entonces qué pasa? ¿Esto no tiene solución? Pues sí, sí la tiene, evidentemente. Pero no pasa por ir plantando árboles a lo loco esperando un acto de fe, sino plantar con cabeza, es decir, plantar pensando en ecosistemas complejos. A día de hoy, científicamente, la idea más plausible para poder regenerar nuestro ecosistema es plantar en mosaicos. La idea es dejar de tratar el territorio forestal como una mancha completamente homogénea y empezar a gestionarlo como una zona heterogénea. Me explico. Tendríamos que tener bosques densos, zona de matorral bajo, zona de regeneración, praderas abiertas, corredores, etc. De esta manera lo que tendríamos sería un mosaico. Este enfoque, desarrollado en ecología del paisaje en los años 80 por Forman y Godron, tiene bastantes ventajas simultáneas. Primero, los incendios se hacen mucho menos peligrosos. Si bien un pinar podría acelerar mucho el avance de un incendio, se frenaría por completo cuando llegase, por ejemplo, a una zona de quercus que tiene alta humedad. También tenemos otra ventaja, y es que aumentaría muchísimo su biodiversidad, porque cada zona tendría una biodiversidad distinta y sobre todo aumentaría mucho en los bordes entre estas zonas completamente heterogéneas. Y por último, lo más importante, el bosque volvería a tener capacidad de regeneración. ¿Y esto en la práctica a día de hoy cómo se haría? Pues es muy sencillo. Primero empezaríamos por limpiar mucho el bosque. Habría que hacer una tala grande de pinos y permitir que entre la luz. También habría que regenerar y volver a plantar quercus, encina, alcornoque, wherever, y permitir que estos árboles crezcan. Además, se pueden restaurar las redes micorrízicas haciendo inoculaciones micorrízicas y que crezca así la red fúngica. Después de eso, la naturaleza hace el resto de manera completamente automática. A día de hoy, uno de los problemas que están enfrentando estos proyectos, no precisamente por las gentes que lo hacen, que evidentemente estamos muy agradecidos del trabajo que hacen, es el tema de la gestión de en qué magnitud, en qué escala se hace. A día de hoy, muchas veces se hace en una zona concreta de 1 millón de hectáreas. Y esto no es del todo beneficioso, porque sería más inteligente hacer 1000 plantaciones en 100 hectáreas que una sola plantación en 1 millón de hectáreas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, la naturaleza es la que se encarga de esparcir por completo las semillas, las bellotas y hacer que todos estos bosques crezcan y se regeneren a su alrededor. Por lo tanto, haríamos que avanzase de una manera mucho más rápida. Os pongo un ejemplo rápido. Imagínate, con el ejemplo del arrendajo, que yo tengo un solo bosque. Este arrendajo va a ir plantando las semillas en ese bosque y tal vez esos quercus crezcan en esa zona. Pero ¿qué pasa si tenemos dos bosques distintos? Que ese arrendajo puede que cruce de un lado a otro, al igual que lo pueden hacer toda la fauna. Por lo tanto, en ese camino, en esa zona de corredor, pueden ir dejando semillas que hagan que se germinen nuevas plantas y nuevos árboles en su paso. Para que entendáis cómo funciona la dispersión de las bellotas de los quercus, os voy a contar el caso del arrendajo. El arrendajo es un ave que entierra las bellotas bajo tierra para que en los momentos donde necesite comer las pueda desenterrar. Pero no se acuerda de todas. ¿Por qué? Porque el arrendajo llega a enterrar casi 5.000 bellotas. Entendemos 5.000 bellotas esparcidas por todo un bosque, evidentemente no en el mismo sitio. Y claro, eso le permite que todas aquellas bellotas que se olvidan, evidentemente germinan. Y por último, evidentemente, el gran problema que todos sabemos es que esto no da titulares políticos. Que se regenere un bosque lleva muchos años, pongamos 20 años, ¿vale? Lo suficientes como para que esto no forme parte de un programa electoral lo suficientemente contundente como para que gane votos. Entonces, evidentemente, no tiran por ahí los partidos políticos. ¿Sabéis dónde funciona muy bien la regeneración de los bosques y sin ningún tipo de interés en defenderlo? En los países autoritarios. Como evidentemente no tienen que ponerlo en su programa electoral porque
no lo necesitan, estos tienen que saber que tienen que perpetuar sus bosques y mantener una buena salud forestal independientemente de los votos, porque como van a estar en el poder 20, 30 años y son los únicos que pueden hacer cambios en el sistema, se preocupan de verdad y hacen esos esfuerzos. No piensan en, ay, es que a lo mejor no me votan dentro de 5 años porque he hecho esto. Van directamente al grano y lo solucionan. Es por eso que países como China están avanzando muchísimo en términos de reforestación. Evidentemente, a día de hoy, el futuro forestal de nuestro país está creciendo, está progresando. Tenemos organizaciones que lo impulsan, tenemos una Unión Europea que financia estos proyectos y también tenemos pequeños grupos de creadores de contenido, como es mi caso y el de mi compañero Marcos Matarredona, que estamos grabando un documental, motivo por el cual estoy haciendo estos vídeos para que podáis comprender el contexto total. Y es que nuestro documental trata sobre la desertificación, que lo vais a tener pronto, así que recuerda suscribirte a mi canal de YouTube porque por aquí saldrán todas las novedades de mi documental. Sígueme en las redes sociales porque ahí es donde voy poniendo cómo está progresando el documental. Y si te ha gustado, dale un like que me ayuda muchísimo a crecer en este proyecto tan bonito que es mi canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en la siguiente.